Bueno, que estás aquí. Hoy vamos a hablar sobre el tema de factura electrónica y vamos a hablar sobre un addon que se llama OpenText y este addon se llama Vein, Vendor Invoice Management y se integra con SAP S/4HANA. Vamos a ver a lo que enfrentan las compañías hoy en día para el tema de recepción y validación de facturas y que automatizas tu cuenta por pagar. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues básicamente vamos a ver los principales desafíos que hay en el tema de facturas electrónicas, sobre el tema de las recepciones, hablar un poquito sobre OpenText, la parte de BIM, cómo hace BIM este tema de recepción y validación, las transacciones que por default ya tiene considerada la parte de BIM con la parte de SAP. Dentro de este addon pues, tiene algunos procesos de flujos de trabajo donde manejan algunas excepciones, algunos temas de aprobaciones y hay un workflow ahí de este proceso. Por el otro lado, para hacer un poco más ágil el proceso de las facturas electrónicas que pueden estar normalmente en XML, se utiliza la parte de Document Access, que es otro addon que se integra con la parte de BIM. Y hay algunas peculiaridades en el caso específicamente de México, que es el tema de la adenda. Y por el otro lado, hay facturas que no están relacionadas a una orden de compra o que sí tienen una orden de compra integrada. Vamos a ver los beneficios clave para integrar este tipo de addon y algunos temas de conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas. Bien, vamos a empezar con los desafíos de facturas electrónicas. Hoy básicamente vemos que este procesamiento puede ser o manual o puede ser muy lento o a lo mejor algunas áreas de la empresa lo hacen de manera por correo electrónico, que luego posiblemente hagan una captura de esos datos y hay una falta de visibilidad sobre el documento, si ya fue recibido, si fue aceptado, si fue rechazado, si está en pago, si está en algún tema ahí para la integración. Y hay dificultad para hacer validaciones fiscales ante el SAT, que es el caso de México, pero esto también se puede vincular para otros países. Básicamente vamos a hablar ahorita para México y en otras sesiones hablaremos sobre BIM en otras partes del mundo. Y bueno, básicamente aquí lo que encontramos es que hay riesgos de documentos duplicados o la parte de pagos también. O, por ejemplo, podemos encontrar también que hay otros documentos relacionados que no se están integrando. Y esto genera un tema de cuellos de botella en el tema de aprobaciones. Y bueno, esto por default se aumenta altos costos operativos que son muy elevados. Y algo que es muy preocupante es que, por ejemplo, la autoridad en algún momento determinado, cuando hace una revisión de tus facturas electrónicas, tienes que integrar ahí lo que sea, por un lado, el UID de esa factura para pegarlo en la cuenta electrónica, facturas que pueden estar o canceladas, o facturas que están en listas negras, o facturas ahí que no concuerda la información entre la orden de compra, la recepción física y la factura. Estos son uno de los principales desafíos que encontramos, pero pueden haber más y pueden ser muy particulares para cada compañía. Viendo este tema, pues básicamente les quiero comentar qué es OpenText, que es una plataforma que tiene varios componentes. Uno de ellos es BIM. Este componente de BIM lo tienen algunas empresas y es un addon que se integra de manera natural con la parte de SAP para hacer toda la parte de gestión de facturas de proveedores. Por el otro lado, la parte de BIM se integra con flujos de trabajo para el procesamiento y aprobación, tanto de las facturas electrónicas, y hay un componente OSR que te permite recibir facturas en papel, que en algunos casos ya es menor, pero así se puede realizar. O en algunos otros escenarios pueden haber facturas del extranjero que realmente ahí no son XML y puede subirse un tema de PDF, ¿no? Básicamente lo que hace OpenText es que te da toda la trazabilidad de la recepción hasta el posteo de la factura, eliminando procesos manuales y eliminando algunos costos. Te da una mayor visibilidad porque tiene un panel de visualización de los documentos y te da el proceso en qué estatus se encuentra. Y por el otro lado puedes tener aprobadores, que esos aprobadores pueden tener diferentes funciones dentro de la misma plataforma de OpenText. Algo que hemos visto es de que el tema de BIM hoy se puede eficientar la recepción de facturas electrónicas, ya sea vía correo electrónico,
un archivo XML y PDF, integrando un portal de proveedores o también haciendo conexiones directas como EDI y XML, que en algunos casos pueden ser conexiones vía web service o FTP o SFTP o AS2, ¿no? Entonces existe la posibilidad de tener múltiples canales de recepción y por el otro lado, en algunas excepciones podría haber una carga manual mientras introducir la parte de OSR, ¿no? Entonces tenemos esto como primera fase dentro de la parte de BIM. Entonces decía que la parte de BIM te permite reconocer también diferentes tipos de formatos, tanto en papel, también en Excel o fax. Y el componente de OSR lo que hace es que recibe el documento, se genera un workspace y esto se integra con temas de órdenes de compra o facturas y integras la información de acuerdo al tipo de proceso en la parte de SAP, que puede ser desde la orden de compra, la orden de venta, las entregas o el pago. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que tenemos ahí con la parte de BIM. Y posteriormente podemos pasar a ver las validaciones. Algo que es muy importante es que las compañías necesitan hacer validaciones y estas validaciones no necesariamente tienen que ser de forma manual, sino podemos validar o configurar en un proceso de recepción tanto la validación del RFC, las listas negras del SAT, o si la factura está cancelada, validar el formato del anexo 20 y validar contratos maestros de SAP. Esto quiere decir, por ejemplo, en la parte de proveedores, la parte de productos, la parte de servicios y algún tema de órdenes de compra y algunas otras transacciones. Adicionalmente, esto lo que hace es que detecta también si existen facturas duplicadas. Por otro lado, te permite también la validación de campos obligatorios dentro de un documento y a su vez te permite la validación de importes y la parte de impuestos, que también es muy importante para este tema de la recepción. Y aunado a esto te hace el three-way match, donde valida la orden de compra con la recepción de la factura física, la recepción de la mercancía física y el tema de la factura. Y aquí, pues, básicamente tú puedes hacer parámetros o configuraciones según un proceso de workflow de aprobación. Si en algún momento determinado o hay diferencias en cantidades o en precios, etcétera, tú puedes hacer un proceso de que esas diferencias, pues básicamente haga un proceso de validaciones, que puede ser cantidades, puede ser la parte de precios, pueden ser tolerancias. Aquí tú puedes registrar, si a lo mejor vas a hacer una factura y tiene una tolerancia de 2 pesos, pues posiblemente no valga la pena rechazar la factura para que haces nuevamente el proceso, o por algunas tolerancias que tú llegues a acordar con algún proveedor o en algunos casos específicos, pues lo puedes estar configurando, ¿no? Entonces, esta plataforma de BIM, pues básicamente está integrado con la parte de SAP. De manera estándar ya tiene ahí una integración con algunas transacciones como es la Miro, la FB01 y la FB60. Por el otro lado, maneja todo el monitoreo de workflow de aprobación en estas transacciones y también puedes visualizar documentos que pueden ser en XML y ese XML lo puedes convertir en algo gráfico en transacciones como la FB03 o la MIR4. Adicionalmente a esto, si tú manejas otra transacción, es personalizable este tipo de configuraciones. Entonces, tú básicamente ahí lo que haces es configurar de acuerdo a tu proceso de negocio. No solamente está cerrado a estas transacciones. Y te quiero comentar del flujo de trabajo en excepciones de la parte de BIM. Entonces, cuando tú generas una recepción de factura, puede ser validaciones y puede ser asignaciones. Y esas asignaciones las puedes identificar para diferentes usuarios dentro de tu compañía para que ellos puedan hacer diferentes correcciones o hacer la resolución o rechazo del mismo documento y en su caso hacer la contabilización del mismo documento. Esto te da un monitor de facturas en la parte de BIM, donde te decía que te da toda la trazabilidad, el workflow de aprobaciones que tú lo puedes definir de acuerdo a tu proceso de negocio. Adicionalmente a esto haces una segregación de usuarios. Por ejemplo, alguien de compras puede ver determinada información, alguien de cuentas por cobrar otro flujo y así puedes estarlo configurando, ¿no? Los tipos de documentos, pues básicamente ahí podemos recibir o se puede recibir facturas con adenda.
sin adenda, temas de documentos con retenciones. Identifica esto contra la orden de compra, contra la recepción de la mercancía y si tienes algún otro tipo de documento que puede ser la integración del complemento de pagos, también lo puedes estar automatizando. Vamos a ver un flujo muy general, pues este es una pequeña pantalla de OpenText donde puedes ver, por ejemplo, la categoría de los documentos, cuántos están bloqueados, cuántos están en proceso, cuánto te impacta a ti en importe, el análisis de esas facturas, el tiempo que tardaste en procesar, cuántos documentos fueron procesados de manera correcta, cuántos de estos tuvieron con una orden de compra, sin orden de compra, te volviste a reclasificar los documentos. Y bueno, toda esta configuración es personalizable por cada tipo de negocio, ¿no? Lo que vemos aquí también es que en la parte de BIM, pues ya esto se integra también con SAP Fiori. Y en la parte de SAP Fiori, pues tú puedes tener diferentes cockpits que te pueden dar diferentes tipos de información. Por ejemplo, las facturas bloqueadas, el valor de las facturas, integrar apps móviles también con SAP Fiori y ver una serie de gráficas ahí que sean interesantes y que se integra también con Fiori, ¿no? Entonces, en este esquema, pues básicamente te permite tener todo el flujo, identificar todas las desviaciones y por el otro lado, como te decía anteriormente, tú puedes identificar ya la factura que recibiste posteada ya en la parte de SAP, si hay desviaciones de precio, si se cumplió de manera estándar todo el flujo, te da una historia y podrías ver también de manera gráfica el documento para aquellas personas que no están muy familiarizadas con los documentos electrónicos, ¿no? Entonces, estas tareas las clasificas y las obtienes también con BIM y lo puedes integrar con Fiori, ¿no? Y bueno, básicamente todo este tipo de información en la parte de aprobaciones que tú las generas de manera ágil y controlada, tú determinas qué aprobadores van a ser determinadas reglas, qué notificaciones van a llegar de manera automática hacia ustedes o hacia sus proveedores. Hay interfaces muy intuitivas de aprobación y rechazo. Puedes darle seguimiento del estado de la aprobación y puedes hacer escalaciones automáticas, ¿no? Entonces, la parte de BIM es una herramienta, un add-on muy poderoso que te permite integrar todo el proceso desde la recepción, reconocer qué tipo de documento es, integrar también el OSR, la verificación de los datos, hacer workflows de aprobación, monitoreo y excepciones, pues básicamente lo pueden hacer. Puedes hacer el proceso de aprobación o auditoría. Y aquí también lo que puedes hacer es que antes de hacer el pago de ese documento, podrías llegar a validar nuevamente que la factura electrónica, en el caso de México, esté fiscalmente válida todavía y no se haya rechazado. Y bueno, ahí lo integras con el proceso de pago y básicamente puedes integrarlo con la parte de SAP S4, tanto en un modelo on-prime o puedes tener un modelo híbrido o un modelo cloud. Eso ya depende de tu estrategia y cómo lo estás integrando en tu compañía, ¿no? Entonces, básicamente aquí el otro componente que se integra también con la parte de OpenText es Document Access. Document Access es un repositorio que muchas compañías usan también para hacer temas de archiving o digitalización de documentos. Y bueno, también la parte de OpenText tiene conexión también con los módulos de recursos humanos. Entonces es muy amplio el espectro de esta solución. Bueno, el enlace está aprobado ya directamente con transacciones de SAP. Hay búsqueda eficiente por diferentes múltiples criterios y cumple con regulaciones de retenciones. Te facilita toda la parte de auditorías y te permite tener un resguardo o una boda fiscal en la parte de Document Access que está integrado con la parte SAP y está integrado con la parte de BIM. Tú puedes tener también algunas validaciones, por ejemplo, de adenda, como te había dicho, y algunas facturas sin orden de compra, donde se extraen estos datos, se crean reglas de validación, se hacen procesos de workflow. Y en el caso de facturas con orden de compra, pues siempre tienes un proceso de Triway Match, donde controlas todo el tema de las tolerancias. Las facturas sin orden de compra, pues básicamente puedes tener ahí un flujo de aprobación que normalmente
son facturas de servicios como la luz, el agua, algún otro tema. Y esto, pues, tú tienes una configuración para que lo identifiques a qué cuenta contable va a ir afectado, ¿no? Y en el caso de las facturas que no están en XML o no en formato electrónico, pues existe el add-on de OSR que te permite hacer este proceso. La integración con la parte de HANA, pues básicamente es que utiliza todos los datos maestros, hace una integración nativa con el workflow de SAP, tiene interfaces con Fiori en algunas versiones más recientes, hace integraciones de la gestión documental en la parte de SAP y tú puedes sacar el aprovechamiento de analítica de datos con S4HANA y esto te ayuda a tener una implementación mucho más sencilla, más transparente y es un add-on que ya está previamente certificado por la parte de SAP. Bien, básicamente es lo que les quería comentar hoy del tema de factura electrónica con este add-on de OpenText. Y en la parte de OpenText, como les decía, tienes el componente de OSR para documentos en papel. Tienes la parte de BIM para hacer la integración de facturas electrónicas. Y tienes toda la parte de Document Access para hacer toda la parte del resguardo. Si tú ya manejas OpenText y lo tienes ahí y no lo has configurado, creo que es una buena etapa para configurarlo en la parte de SAP. Te dejo mis datos para cualquier duda adicional que requieras sobre el tema de la recepción y validación de facturas electrónicas, en este caso para México, pero más adelante vamos a ver todo el tema de recepción de facturas electrónicas en diferentes partes del mundo y ahí también hablaremos del componente de DSR, de la parte SAP, que está tomando mucho impulso, sobre todo ahora que la gente está migrando a S4HANA. Bien, les dejo mis datos. Cualquier duda o comentario, estamos ahí a la orden. Espero que lo sigan pasando bien y vamos a seguir posteando más información. Hasta luego.